¿Quién le rayó ese tablero? ¿Quién carajo me lo rayó? Bueno, no importa. Normalmente, cuando vemos funciones, estamos acostumbrados a ver funciones de la forma... Uy, esa y está muy fea. De la forma y es igual a x al cuadrado más x más c, o así, más c, más 10, o funciones de la forma y es igual a 10x más 10, o y es igual a Euler a la x, que tienen todas estas funciones en común, que son funciones de una variable. Y para derivar estas funciones simplemente derivamos pues con respecto a esta variable. Por ejemplo, la primera y' sería 2x más 1, la derivada de esta sería 10, y la derivada de esta pues sería Euler a la x. Euler a la x. Pero en matemáticas también existen funciones de varias variables. Por ejemplo, funciones de la forma z es igual a y al cuadrado más xy más x al cuadrado. Entonces, estas funciones de acá, normalmente, si esto de acá fuera igual a un número, pues esto se podría hacer por derivación implícita, ¿no? Que la derivada implícita de esto sería 0 es igual a 2y por y' más y'. No, eso es un producto, entonces sería la derivada del primero por el segundo sin derivar, y más la derivada del segundo, y' por el primero sin derivar, por x, más 2x, ¿cierto? Nos quedaría de esta forma. Y aquí esperaríamos y', pero pues, como esto no es un número, sino que estamos hablando de z, esto se lo estamos considerando una función de varias variables. Es decir, una función que depende de dos variables independientes. Entonces, para solucionar este problema, se creó algo llamado derivadas parciales, que es básicamente derivar con respecto a una de las dos variables, o bueno, a una de las variables que tiene la función. En este caso, la notación de las derivadas parciales sería como una bolita con un cachito de z con respecto a x, sería igual a 2y, digo ¿qué? Si es con respecto a x, lo demás se trata como una constante, entonces sería, este término es una constante, así que se vuelve 0, este término es x por y, así que se vuelve y, porque es como si tener un 9 por x, por ejemplo, y más 2x, ¿cierto? Y la derivada con respecto a y se escribiría derivada de z con respecto a y esto sería igual a 2y más x más x. Ahora, a ver, 2y más x. Ahora, las funciones de varias variables también se pueden hacer como la segunda derivada, la tercera derivada, pero en este caso, la segunda derivada, bueno, la otra notación para la función es f de x, y. Sería así. Otra notación para la derivada. Y podemos hacer, por ejemplo, dos derivadas con respecto a x, dos derivadas con respecto a y, derivada con respecto a yx y la derivada con respecto a acá. Ahora, si la función es continua si la función es continua en cierto punto, entonces las derivadas con respecto a las derivadas yx o xy tienen que ser iguales. Entonces, la segunda derivada con respecto a x de esta función, en este caso sería, pues si esta es la primera, la segunda sería 2. La segunda derivada con respecto a y de esta función también sería 2. Bueno, qué casualidad, ¿no?
la segunda derivada, la derivada con respecto a y primero y luego con respecto a x, pues esto sería 1 y, esto sería 1, y la derivada con respecto a x y luego con respecto a y también sería 1. Bueno, esto es un caso excepcional que nos dio que las dos derivadas con respecto a x y con respecto a y nos dieron iguales, pero miren que las derivadas de yx y xy nos dieron lo mismo. Entonces, ahí obtenemos nuestro primer concepto. Pero ¿qué pasa? Que derivar contra un solo variable, contra una sola variable, solo nos da la razón de cambio de esa variable. ¿Y qué pasa si nosotros necesitamos la razón de cambio de las dos variables? Pues ahí es donde viene un concepto llamado derivada direccional, que es básicamente, imaginémonos una función. Imaginémonos una función de varias variables cualquiera. Hagámosla como un chontaduro. Un chontaduro. ¿Sí parece un chontaduro? Bueno, básicamente esta función de acá. Entonces, buscamos un punto cualquiera y miramos un vector que salga de ahí, un vector unitario que vaya en la misma dirección que está ese punto. Y entonces este vector, el vector de acá, existe algo llamado en derivadas parciales vector gradiente, que es el vector de las derivadas parciales. Es decir, el vector gradiente de f de x, y es igual a de f sobre de x, de f sobre de y. Y entonces el producto punto entre este vector de acá y el vector unitario nos va a dar la derivada parcial en ese punto, en esa dirección. Nos va a dar la derivada direccional en ese punto, en esa dirección, que nos da la razón de cambio de esa función en ese punto, en esa dirección. La razón de cambio de ambas variables. Entonces, primero que nada, ¿qué es el producto punto? Bueno, el producto punto es el producto entre dos vectores, no sé, 1, 2, 3 y 1 por 2, 3, 2, 1. Y entonces sería el primero por el primero, que eso es 3, más el segundo por el segundo, que eso es 4, más el tercero por el tercero, 3. Entonces, esto de acá nos va a dar 10. Entonces el producto punto entre estos dos vectores es 10. Ahora el producto punto entre este vector y el vector unitario sería pues la coordenada en x del vector por la derivada con respecto a x, y la coordenada más la coordenada en y del vector por la derivada con respecto a y. Y entonces nuestro vector unitario tiene dos componentes, que sería el componente x y el componente y. Bueno, ya vuelvo, voy a ir a buscar un ejercicio y para que lo solucionemos. Y bueno, entonces nos quedamos cuando yo fui a buscar un ejercicio, ¿cierto? Pues el ejercicio que les tengo es f de xy, f de x, y, z es igual a x al cuadrado yz menos xy z al cubo. El punto es igual a 2, menos 1, 2, menos 1, 1. Y el vector, tenemos que el vector es 0, 4 tercios, menos 4 quintos, menos 1 quinto. Es igual a 0, 4 quintos, menos 1 quinto. Entonces lo primero que tenemos que hacer es calcular la magnitud del vector para saber si es un vector unitario, porque si no es vector unitario no nos sirve. Entonces la magnitud de este vector sería raíz de 0 al cuadrado más 4 quintos más
más 4 quintos al cuadrado más menos 1/5 al cuadrado. Entonces esto sería raíz de 0 más 16/25 más un 25, y esto nos daría raíz de 17/25, lo cual es distinto, esto es distinto de 1. Ay, puta, estoy grabando con la puerta abierta. Bueno, ya caí en cuenta que lo que estaba mal con el ejercicio es que esto no era 1, era un 3. Entonces ahora sabemos que es un vector unitario porque su magnitud es 1. 3 quintos al cuadrado, esto nos da 16/25 más 9/25, esto nos da 1. Entonces ya sabemos que está bien, fue un error de comprensión lectora, es que no vi el 3. Y ahora tenemos que sacar las derivadas parciales con respecto a x, a y y a z para sacar el vector gradiente. Entonces, las derivadas parciales con respecto a z de f de z de x es lo mismo que 2x, no, ¿qué? ¿Por qué le puse el cuadrado otra vez? 2x yz menos yz al cubo. La derivada con respecto a y es igual a x al cuadrado z menos xz al cubo. Y la derivada con respecto a z es lo mismo que x al cuadrado y menos 3xyz al cuadrado. Y listo, esas son las derivadas, así que nuestro vector gradiente, el vector gradiente de f, x, y, z sería x 2x yz menos yz al cubo menos yz al cubo, x al cuadrado z menos xz al cubo y x al cuadrado y menos 3xyz al cuadrado. Entonces, ahora ya que tenemos el vector gradiente, podemos multiplicarlo por el vector unitario. Entonces multiplicarlo no, va a ser el producto punto. Entonces sería el primero por 0. Entonces nos quedaría que este por u es la notación de vector unitario, es igual a este por 0, que es 0, más este por 4 quintos, que sería 4 quintos de x al cuadrado z menos 4 quintos de xz al cubo más menos 3 quintos, o sea que sería menos 3 quintos de x al cuadrado y más, porque menos por menos más, 9 quintos de xyz al cuadrado. Y esa sería nuestra derivada direccional en esa dirección. Ahora solo falta ver el punto. El punto es 2 menos 1, 1. Ahora vamos a evaluar. Entonces nos quedaría, aquí metemos el 2 y el 1, el 2 y el 1. Entonces nos quedaría 8 quintos. Menos, aquí metemos, no, 16 quintos.
2 al cuadrado 4 y 4 por 4 16 por 1, 16 quintos. X es 2, o sea 8 quintos por 1 al cubo es 8 quintos. Menos x al cuadrado 4 y y es menos 1, o sea más 12 quintos. Más x es 2, 18, y es menos 1, o sea menos, y z es 1, entonces nos quedaría menos 18 quintos. Entonces 16 más 12 es 28 quintos. 8 más 10, 8, 18 es 26, menos 26 quintos. Entonces esto es lo mismo que 2 quintos. Y esta sería la derivada direccional, el valor de la derivada direccional en ese punto, en ese punto en esa dirección, en ese punto, en esa dirección. Y eso es todo por el video de hoy, mi gente. Muchísimas gracias. Se me olvidó decirlo, pero recuerden que aprender es vivir.